Muy bien, chicos, hoy vamos a dar inicio a la siguiente clase y vamos a hablar sobre sistemas y aparatos. ¿Sí? Muy bien, recuerden que nosotros tenemos un organismo, nosotros somos parte, somos un individuo y para esto nosotros vamos a estar formados por un conjunto de sistemas y aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre sistemas y aparatos? Muy bien, ambos son conjuntos de órganos, ¿no? El sistema y los aparatos son un conjunto de órganos. Pero la diferencia está en que los sistemas realizan una misma función, es el conjunto de órganos, y están formados por un determinado tejido, mientras que los aparatos intervienen en una determinada función y están constituidos por diferentes tejidos. ¿Sí? Los órganos que forman ese aparato están constituidos por diferentes tejidos. Entre los principales sistemas que nosotros podemos encontrar está el sistema óseo. Su nombre lo dice, el sistema óseo, que va a formar lo que son los huesos, ¿sí? Nuestro esqueleto, ¿sí? Y que tiene ciertas células muy características que son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. ¿Sí? Son células características. Luego tenemos el sistema muscular, ¿sí? Que va a formar lo que son los músculos, ¿sí? Para dar sostén y protección al cuerpo. Luego tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Cuya célula principal es la neurona, ¿sí? Y tenemos el sistema endocrino, que está formado por tejido glandular y va a formar las glándulas. Ambos, tejido nervioso y tejido glandular, son muy amigos, van de la manito. Ambos trabajan conjuntamente para dar la funcionalidad o intervenir en la funcionalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Son los encargados de regular las funciones vitales. Como principales aparatos tenemos el aparato digestivo, que va formado boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, ¿sí? Sus glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Qué interviene en el aparato digestivo? Muy bien, interviene en el proceso de digestión, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos en el proceso de digestión? Tenemos masticación, deglución, digestión propiamente dicha, absorción y eliminación. El aparato cardiovascular, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias y venas, se encargan de transportar sangre, transportando nutrientes como desechos. El aparato respiratorio interviene en la respiración para el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, formado por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales y pulmones. Está el aparato urinario, que interviene en la formación de la orina, también tiene un proceso de excreción. Nosotros a través del aparato urinario se filtra nuestra sangre y se eliminan los desechos. Además interviene en el control de agua y electrolitos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato urinario? Tenemos riñones, uréteres, está la vejiga y la uretra. Y por último tenemos el aparato reproductor, masculino y femenino. Su nombre lo dice, interviene en el proceso de reproducción de un ser vivo. ¿Sí? Todos en conjuntos intervienen en las funciones vitales de los individuos. Como ya tenemos claro cómo se forma la parte
de sistemas y aparatos, vamos a empezar a distribuir a nuestro cuerpo, a dividirlo, ¿verdad? El cuerpo humano se divide en cabeza, que está formado por el cráneo y la cara, cuello, el tórax, ¿sí? El tórax, la cavidad abdominopélvica y las extremidades, que vienen a ser las superiores y las inferiores, ¿sí? Dentro de esa distribución del cuerpo humano, nosotros vamos a encontrar cavidades. Esas cavidades van a estar presentes ahí, ¿para qué? Para la protección de nuestros órganos, ¿sí? Principalmente para la protección de órganos. La cavidad que nosotros vamos a encontrar, vamos a dividir una cavidad dorsal y una cavidad anterior. La cavidad dorsal se divide en cavidad craneal y cavidad vertebral. La cavidad que viene a ser esta parte y la parte de la cavidad vertebral, que es la columna vertebral. Lo que es la cavidad anterior, nosotros vamos a encontrar la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Muy bien. Cavidad dorsal, formada por, como les había dicho anteriormente, por la cavidad craneal y la cavidad vertebral. ¿Cómo se forma o cómo está formada la cavidad craneal? Más o menos un dibujo ahí como para que me entiendan. La cavidad craneal está formada por la articulación de los huesos del cráneo con los huesos de la cara, ¿sí? Ahí van a formar toda esa parte. ¿Cuál es la importancia de esa cavidad craneal? La cavidad craneal va a proteger a lo que son órganos del encéfalo, ¿no? Los órganos del encéfalo. La cavidad craneal, recuerden, la cavidad craneal protege al encéfalo. ¿Cómo está formado el encéfalo? El encéfalo va a estar formado por cerebro, protuberancia anular, bulbo raquídeo y esta estructura que está ahí, cerebelo. ¿Sí? Por esas estructuras se forman el encéfalo. La cavidad vertebral va a estar formada por la articulación de las vértebras, ¿sí? Por la articulación de las vértebras. Imaginémonos que esta es una vértebra, ¿sí? Las vértebras se caracterizan porque presenta un agujero vertebral. Al articularse unas con otras, van a formar un verdadero conducto, una cavidad, por eso se llama cavidad vertebral o raquídea, y que va a proteger a lo que es la médula espinal. ¿Sí? Protege a la médula espinal. La cavidad torácica. Nos vamos a la cavidad anterior, ya a hablar de lo que son las cavidades torácicas. La cavidad torácica, ¿sí? La cavidad torácica está formada por dos estructuras, por dos cavidades o subcavidades, que son las cavidades pleuropulmonares, que va a contener en ellos a los pulmones con sus respectivas membranas que revisten a los pulmones, llamadas pleuras, ¿sí?
Si nosotros nos imaginamos, estos son los pulmones, ¿sí? Ahí están nuestros pulmones. Nuestros pulmones están revestidos por unas membranas, por una membrana llamada pleura. La pleura se forma por dos hojas. Una que está en íntima relación con el órgano, con lo que es el pulmón, y se llama pleura visceral. Otra más externa que está en contacto con lo que son las estructuras vecinas, que se llama pleura parietal. Entre ambas hojitas hay un pequeño espacio, este espacio que está aquí, este pequeño espacio que yo estoy pintando de rojito, ¿sí? Que se llama espacio pleural, ¿sí? Y ahí está lo que se llama cavidades pleuropulmonares. Y tenemos una cavidad medial que encontramos en la parte del tórax que se llama mediastino, que estaría en esta zona, en la parte medial de nuestro tórax. El mediastino se lo divide en una parte, si yo me voy a los planos, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino anterior es el que está en relación con el esternón. En ellos vamos a encontrar lo que son el corazón, ¿sí? Y ciertos vasos sanguíneos. En el mediastino medio nosotros vamos a encontrar esófago, ¿sí? Recuerden, aorta, la aorta torácica, y en el mediastino posterior va a estar relacionado con lo que son las vértebras dorsales. ¿Sí? Con eso, ¿cómo está limitada toda la cavidad torácica como tal? ¿Cómo está limitada y cómo está formada? La cavidad torácica se forma por la articulación del esternón en la parte anterior, los cartílagos costales y las costillas. ¿Sí? Y las costillas. En su parte posterior va a estar formada por las 12 vértebras dorsales, ¿sí? Y la articulación con las costillas. Tiene una parte, un vértice o una parte superior que se relaciona con clavículas, ¿sí? Y omóplatos y el cuello, y una parte inferior o una base que va a estar limitada por el diafragma. El diafragma es un músculo transversal que divide al tronco en tórax y cavidad abdominopélvica, ¿sí? Entonces, ese diafragma es el límite inferior del tórax o de la cavidad torácica. Seguimos y tenemos la cavidad abdominopélvica, ¿sí? Nos vamos a la cavidad abdominopélvica. La cavidad abdominopélvica está formada, ¿sí? Por dos cavidades. Cavidad abdominal como tal y la cavidad pélvica, ¿sí? Cavidad abdominal y cavidad pélvica. La cavidad abdominal, también llamada, cuando en ciertos libros la van a encontrar como abdominopélvica, van a encontrar que tiene tres porciones o tres partes. Está una parte superior y anterior llamada peritoneo, ¿sí? Llamada peritoneo. Una parte superior y posterior hacia atrás llamada cavidad retroperitoneal, y la parte inferior que viene a ser propiamente dicha la pelvis o la cavidad pélvica. ¿Qué vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de esas estructuras o dentro de esos órganos? ¿O cómo va a estar limitada? Mejor vamos a hablar de la límite de la cavidad antes de saber qué encontramos. Muy bien. Si la parte inferior, el límite inferior de la cavidad torácica era el diafragma, el límite superior de la cavidad abdominopélvica, ¿quién viene a ser? Viene a ser el diafragma, ¿sí? Ese músculo transversal es su parte superior. En la parte posterior, hacia atrás,
la cavidad abdominal va a estar limitada por las vértebras lumbares, ¿sí? Por las vértebras lumbares y los músculos de la parte dorsal del abdomen, toda esta parte dorsal, ¿sí? En la parte anterolateral, es decir, hacia adelante y hacia los lados, nosotros vamos a encontrar que la cavidad abdominal va a estar limitada por los músculos abdominales, ¿sí? Recto anterior, el oblicuo, por esos músculos. Y la parte inferior, si hablamos como cavidad abdominopélvica, va a estar limitada por el piso de la pelvis o la zona perineal, ¿sí? Por el piso de la pelvis o la zona perineal. ¿Qué vamos a encontrar en eso dentro de la cavidad abdominal o abdominopélvica? Muy bien. Si hablamos de la cavidad del peritoneo como tal, ¿sí? O intraperitoneo, en la parte anterior, ¿sí? A nivel del peritoneo, espacio interperitoneo o intraperitoneo, peritoneo, nosotros vamos a encontrar el estómago, el colon transverso, el yeyuno, el ilion, ¿sí? En la parte estómago, colon transverso, yeyuno, ilion y colon sigmoide. En el retroperitoneo hacia atrás vamos a encontrar parte del páncreas, la segunda porción del duodeno, porque la primera está en la parte intraperitoneal, y los riñones, ¿sí? Son hígado, también lo vamos a encontrar en la parte del intraperitoneo. El vaso también está intraperitoneo. En la pelvis nosotros vamos a encontrar la vejiga, el recto, pero vamos a encontrar también ciertos órganos reproductores, como por ejemplo en la mujer vamos a encontrar lo que es el útero, ¿sí? Las trompas, los ovarios y la vagina. En la parte del varón nosotros vamos a encontrar la vejiga urinaria, la próstata que está debajo de la vejiga urinaria, encontramos los conductos deferentes, vesículas seminales que se encuentran por detrás de la vejiga. Hasta ahí nosotros hemos visto las cavidades principales en las que se divide el cuerpo, ¿no? Cavidad dorsal formada por cavidad craneal y cavidad vertebral. Tenemos la cavidad anterior formada por la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. La cavidad torácica formada por las cavidades pleuropulmonares y el mediastino. Y la cavidad abdominopélvica dividida en intraperitoneo, retroperitoneo y propiamente dicha la cavidad pélvica. Eso es todo, chicos, nos vemos en la siguiente clase.